Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 7398-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Jueves 21 de agosto del 2025. Audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Marila Andreida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 7325-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Vía Esperanza, conformado por las empresas Corporación Zapata Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada y QIQ Consultores y Ejecutores Sociedad Anónima Cerrada, en el marco del concurso público abreviado número 2-2025-MDJLO/CS1, convocado el 9 de julio de 2025 por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz para la contratación de consultoría de la obra Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la avenida Simón Bolívar, comprendido desde la avenida Chiclayo hasta la calle Tahuantinsuyo y calle Ferreñafe, comprendido desde calle Tahuantinsuyo hasta avenida Augusto B. Leguía, distrito de José Leonardo Ortiz, de la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque. En representación del proveedor impugnante, se presenta para realizar informe técnico el señor Roberto Carlos Fuentes Serrate, con registro de colegiatura número 280936. Por su parte, en representación del tercero administrado del consorcio Simón Bolívar, se presenta para realizar informe de hechos el señor Carlos Javier Santamaría Chapoñán, con DNI número 40833808. Por su parte, en representación de la entidad, se presenta para realizar informe de hechos el señor Segundo Próspero Monge Fernández, con DNI número 43089161. Nota, se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. He finalizado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al señor Fuentes Serrate para que realice informe por el lapso de 10 minutos. Puede empezar. Buenos días con los señores del Tribunal de Contrataciones Públicas y con el público en general. Voy a compartir las diapositivas. ¿Las pueden observar? Disculpen. Sí. ¿Sí las observo? Sí, las estamos viendo. Sí, ya. Buenos días. Voy a presentar el informe oral representando al Consorcio Supervisor Vía Esperanza en la adjudicación de la buena prueba del Consorcio Simón Bolívar. Con respecto a nuestro petitorio, tenemos dos pretensiones. La primera pretensión es que el Tribunal de Contrataciones Públicas revoque el acto de evaluación de la oferta al Consorcio Simón Bolívar por no cumplir con los factores de evaluación exigidos. Y como segunda pretensión, tenemos que el Tribunal de Contrataciones Públicas, a consecuencia de la nueva calificación del postor Consorcio Simón Bolívar, nos otorgue la buena prueba del procedimiento de selección y deje sin efecto la buena prueba otorgada al Consorcio Simón Bolívar. Como cuestión previa tenemos que en las bases integradas en el numeral 2.4, consideraciones adicionales para los consorcios, especifica lo que debe cumplir la promesa del consorcio. Y en el literal D dice que debe tener correo electrónico común del consorcio. Como podemos observar a la mano derecha, tenemos la promesa del consorcio presentada por el consorcio adjudicado y como podemos ver no presenta o no establece cuál es su correo común del consorcio. Por lo tanto, los evaluadores no debieron admitir esta oferta. Ahora, con respecto a los fundamentos de derecho que sustentan nuestra primera pretensión, tenemos que en los factores de evaluación, en el literal A, piden experiencia en la especialidad adicional del personal clave, que son 2 años adicionales a la experiencia ya requerida en los requisitos de calificación. En este extremo de las bases se precisa que el factor corresponde a la experiencia en la especialidad adicional del personal clave y de acuerdo con lo indicado, los años acreditados deben ser adicionales a los ya presentados para acreditar los requisitos de calificación. En la oferta del consorcio adjudicado, el consorcio Simón Bolívar acredita la misma experiencia del personal, tanto por los requisitos de calificación como por los factores de evaluación. No se consideran como adicionales, sino como una réplica de la misma experiencia, por lo tanto el puntaje no debió ser asignado. En caso de que el Tribunal de Contrataciones Públicas
haya considerado que sí se puede acreditar esta experiencia, tenemos otros argumentos para invalidar esta experiencia presentada por el consorcio adjudicado. Para esto vamos a hacer mención al acta de emisión de calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro. Los evaluadores en esta acta califican mi oferta y no me validan un certificado de mi jefe de supervisión. ¿Por qué motivo? Porque ellos dicen que para la acreditación de la experiencia del personal se debe acreditar mediante los siguientes documentos, que son copias simples de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. Pero estos documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación, indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad o organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Entonces, del certificado que yo presenté para mi jefe de supervisión, si bien es cierto, no tenía la fecha de emisión. Entonces, los evaluadores tuvieron el criterio de no hacerme validar este certificado por la falta de la fecha de emisión. Y me dio un puntaje menor al máximo que se podía obtener. Ahora, sin embargo, este criterio que tuvieron los evaluadores no lo tuvieron con el consorcio Simón Bolívar, porque ellos en el folio 116 presentan la experiencia número 4 de su jefe de supervisión, la que se detalla a continuación. Como podemos observar, como primero se observa que este no es ni un certificado ni un documento que se le da al jefe de supervisión, sino es una constancia de conformidad del servicio de consultoría para supervisión de obra, que la entidad, que en este caso es la Municipalidad Provincial de Talara, se le da al consorcio técnica de supervisión que estuvo a cargo de la supervisión de la obra. Entonces no es un documento que se le da al jefe de supervisión, sino al consorcio. En todo caso, el consorcio debió emitir su certificado al jefe de supervisión. Además de esto, como podemos observar, en este documento no existe la fecha de inicio del servicio de supervisión, solamente tiene la fecha de término que fue el 29 de octubre de 2012. Entonces, si no existe la fecha de inicio, tampoco debió ser considerado este documento para validar la experiencia del supervisor. Aún más, hacemos mención a la resolución 3045 de 2024 de fecha 5 de septiembre, donde señala que el postor debe ser diligente y presentar ofertas claras, congruentes y completas, asegurándose de presentar las contrataciones idóneas, de modo que el comité de selección pueda identificar el cumplimiento del requerimiento establecido en las bases, sin recurrir a interpretaciones. Como lo mencioné antes, este documento, que ni siquiera es ni un certificado ni constancia emitida al supervisor, sino al consorcio, no tiene el día, mes y año de inicio, lo que manifiesta que los evaluadores hicieron una evaluación antojadiza, otorgándole ventajas indebidas al postor adjudicado consorcio Simón Bolívar, validando este documento. En este sentido, nosotros, en concordancia con el literal K del artículo 5 de la Ley General de Contrataciones Públicas, el mismo que indica lo siguiente: igualdad de trato, que dice que las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Por tanto, está prohibido el otorgamiento de privilegios o el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que situaciones similares no se traten de manera diferenciada y que situaciones diferentes no se traten de manera idéntica, siempre que este trato cuente con una justificación objetiva y razonable que favorezca el desarrollo de una competencia efectiva. Entonces, si los evaluadores quieren que todos los documentos cumplan con los requisitos que están en las bases, y a mí no me hicieron valer mi certificado por no tener la fecha de emisión, la cual por no tener la fecha de emisión, entonces, ¿por qué al postor adjudicado sí le hacen valer el documento que no tiene ni el día, ni mes, ni la fecha de inicio, que es un dato que se necesita para poder acreditar la experiencia? Además de que este documento no es un certificado ni una constancia de trabajo, sino es una conformidad que se le dio al consorcio técnica de supervisión. Ahora, en el folio 115 de la oferta también del postor consorcio Simón Bolívar, presenta una constancia de trabajo con una duración de 986 días, en cual es totalmente incongruente con la documentación que se encontró en el portal de Infobras. Si no vamos al portal de Infobras,
tenemos de que esta obra fue paralizada durante el 1 de junio de 2021. Se paralizó en julio, agosto, septiembre y octubre. Estuvo paralizada 5 meses a 6 meses esta obra. Sin embargo, el certificado se le dio por tiempo completo y tiempo efectivo y se contabilizó en su tabla el tiempo completo, lo cual genera una ventaja indebida hacia mi postor. Asimismo, para acreditar la experiencia del especialista en seguridad, en el folio 94 junto al siguiente certificado. Como podemos apreciar, este certificado no cumple con los nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Y es más, el postor Consorcio Bolívar, en su escrito que ha presentado, acepta que no cumple con este requisito, y es más, dice que los evaluadores debieron mandarlos a subsanar. Sin embargo, vuelvo a hacer mención a esta resolución donde dice que el postor debe ser diligente y presentar ofertas claras, congruentes y incompletas, asegurándose de presentar las contrataciones idóneas. Entonces, este certificado no debió ser validado tampoco por los evaluadores. Entonces, volvemos a hacer mención a que se está vulnerando el literal K del artículo 5 de la Ley General de Contrataciones Públicas, al no tener un trato igualitario entre los postores. Y como segundo fundamento de derecho tenemos nuestra segunda pretensión, que al ser calificada de nuevo la oferta del postor Consorcio Simón Bolívar, tenemos de que no llegan al puntaje de los factores de evaluación para acreditar el literal A de los factores de evaluación, llegando solamente a un puntaje de 55 puntos, lo cual no es el puntaje mínimo para pasar a evaluación económica. Por lo tanto, nos corresponde que nos otorgue la buena pro por ser postores únicos. Eso es todo lo que tengo que compartir. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado. Para tal efecto, señor Santa María Chapoñán, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Bien, buenos días con los señores miembros del tribunal, de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, así como con todos los presentes en la presente audiencia. Bien, a continuación voy a exponer y asimismo poder rebatir los cuestionamientos que ha formulado el postor impugnante, Consorcio Supervisor Vía Esperanza. La pretensión también que plantea el Consorcio Supervisor Simón Bolívar son dos. Primero, que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio Supervisor Vía Esperanza, por cuanto a los cuestionamientos al otorgamiento de la buena pro adjudicada a favor del Consorcio Simón Bolívar contra los documentos de la oferta carecen de sustento técnico debido a que no han incumplido requisitos de cumplimiento obligatorio con relación a las bases integradas del concurso, conforme se sustentará. La segunda pretensión es que solicitamos que se declare la no admisión y descalificación de la oferta del impugnante, debido a que la admisión para su oferta no ha cumplido con los requisitos también de cumplimiento obligatorio, por no contar con las firmas legalizadas de sus integrantes, así como lo establecían las bases integradas. De igual manera, hacemos referencia a la descalificación debido a que existen documentos no concordantes e incongruentes con la realidad en relación a sus mismos documentos emitidos por el postor impugnante. Respecto a la primera pretensión, en relación al cuestionamiento que el postor adjudicado no cumplió con consignar la promesa de consorcio, el correo electrónico común del consorcio. Al respecto, indicamos que si bien es cierto en las bases establece, en las consideraciones generales, ¿no?, que se debe considerar el correo electrónico común del consorcio, pero eso lo establece como una consideración adicional a los consorcios. Por lo tanto, dentro de la sección específica de las bases integradas de concurso, no se ha establecido que se debe adjuntar o no se ha precisado en los requisitos de documento obligatorio del ítem 2.2, 2.11 de las bases integradas que
ese requisito deba formar parte de la promesa de consorcio, así como tampoco no se ha incorporado dentro del formato de las bases estandarizadas del anexo 4, promesa de consorcio, que tenga que incorporarse la denominación, o en este caso el registro del correo común del consorcio. Entonces, lo que sí se ha establecido en las bases integradas es que en el anexo 1, declaración jurada de datos del postor en consorcio, sí indica un acápite donde tenga que ser llenado ese requisito, por lo cual el postor consorcio supervisor Simón Bolívar lo ha cumplido. Ha indicado como correo electrónico común del consorcio Simón Bolívar consorcio 9@gmail.com. Entonces, nótese que acá el consorcio adjudicado no ha incumplido ningún requisito de la sección específica de las bases integradas, así como tampoco un requisito de cumplimiento obligatorio. Ello concordante también con el artículo 69 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, donde no indica que el correo electrónico común sea parte de un requerimiento o un requisito obligatorio que deban, en este caso, cumplir los postores que se presenten en un concurso público, ¿no? Por lo tanto, ese requisito, pues, es más, en el anexo 9 de las mismas bases integradas, también indica, pero como un anexo para presentar, para la firma del contrato, incluso indica de que existe la opción, en este caso, ¿no? En que el postor haya sido adjudicado con la buena pro, para la suscripción del contrato, que se tenga que sí consignar cuál es el correo, por lo cual va a formar parte de las comunicaciones durante la etapa de ejecución contractual. Entonces, no puede en este caso exigirse un requisito que no es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Por lo tanto, en caso de considerarse por parte del tribunal de que sí debe considerarse dentro de la promesa formal de consorcio, pues debería establecerse, pues, el comité debió haber establecido la subsanación, en todo caso, de ese formato, toda vez que ello no altera el contenido esencial de la promesa formal de la promesa de consorcio. Acto seguido, procedemos a establecer el cuestionamiento respecto a la documentación presentada por el consorcio Simón Bolívar para acreditar la experiencia número 4 del jefe de supervisión. Bien, el consorcio supervisor Simón Bolívar ha propuesto como jefe de supervisión al ingeniero Luis Alberto Atoche Seminario, tal conforme se establece en la página 120 y 116. En la página 120 se ha descrito cuáles son las experiencias de dicho profesional, en la cual se ha detallado la fecha de inicio y fecha de término de cada una de las experiencias acreditadas con los documentos anexados. En este caso, referido al cuestionamiento de la experiencia en función a su participación como jefe de supervisión de la obra, mejoramiento de la transitibilidad vehicular y peatonal del asentamiento humano Nueva Talara. Entonces, en principio tengas en cuenta que la documentación acreditar la experiencia del postor, perdón, de los profesionales, también corresponde ser acreditada con otro tipo de documentación que demuestre fehacientemente que que cuenta con esa experiencia, ¿no? En función a la tipología y subtipología que forman parte de la definición de las bases integradas, ¿no? Para este concurso. Entonces, de lo cual se puede observar que en la constancia emitida sí señala el periodo laborado de 190 días, por lo cual también señala la fecha de término de la experiencia. No obstante, si bien es cierto, no señala la fecha de inicio, pero, como les señalaba, en el folio de la misma oferta 120 se detalla el cuadro en el cual indica la fecha de inicio. Por lo tanto, y también se encuentra suscrita por el mismo representante común, lo cual constituye un documento como una declaración jurada, que forma parte de la misma oferta. Entonces, acá el comité no es que haya extralimitado su función en poder decir que ha interpretado o ha creído conveniente inferir de que como tengo un plazo de 190 días y tengo la fecha
de término de la experiencia, entonces no ha podido inferir que le correspondía a tal fecha, sino el mismo postor ha sido diligente al momento de elaborar su oferta en consignar esa fecha. Por lo tanto, el cuadro de resumen de la experiencia que corre a folios 120 ha indicado la fecha de inicio. Por lo tanto, el documento no carece de invalidez, ni tampoco se ha acreditado que sea un documento falso, incongruente, que tenga que ser desestimado. Y asimismo, pues, se tiene que la experiencia que se ha acreditado para los requisitos de calificación es una experiencia acreditada de 5.27 meses, años, por lo cual cumple con los 3 años que se requería para el profesional conforme a las bases integradas del concurso. Respecto al cuestionamiento del impugnante, en relación al consorcio Simón Bolívar también, referido al jefe de supervisión, en la página 115, referente a la constancia de trabajo de la obra construcción de puente sobre quebrada Yala y protección talud en la ciudad de Talara, del 6 de marzo del 2019 hasta el 15 de noviembre de 2021. Bueno, el impugnante cuestiona de que ha revisado, en este caso, el portal de Infobra, si bien es cierto, es un documento público, de acceso público, en la cual se registra la ejecución técnica financiera de cada proyecto, pero netamente es referencial, debido a que no indica en ese resumen qué tipo de documentos contradice, en este caso, a la constancia que emitida a favor del profesional, toda vez que el profesional, aparte de la constancia emitida a folio 115, también ha juntado de manera complementaria a folio 114 una constancia emitida por la municipalidad de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Talara, donde en ambos casos se puede visualizar y se puede advertir que tiene la misma fecha de inicio y la misma fecha de término, por lo cual ese documento ha sido emitido por una autoridad pública, de los cuales en pleno uso de sus competencias y facultades es válida. Y para ello, a fin de poder corroborar y reafirmar que dicho documento no es incongruente o inválido, se ha juntado con motivo del apersonamiento, se han juntado documentos como el acta de recepción de la obra, en la cual indica el mismo periodo, y así como también una constancia de conformidad de la prestación del servicio de consultoría de obra, en la cual los mismos periodos que indican la constancia de folio 115 corroboran la misma fecha de inicio y la misma fecha de término, por lo cual no puede indicarse que dicho documento sea no idóneo, por cuanto no ha considerado suspensiones de plazo. Tengas en cuenta que en esos documentos tampoco existen suspensiones de plazo. Señor Santa María, su tiempo ya concluyó. Gracias. Bien, vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante de la entidad, señor Monje Fernández. Cuenta usted también con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Buenos días, señores miembros del tribunal. Primero, para indicar de que el comité ha actuado dentro del marco normativo y mantenemos nuestra posición respecto a la evaluación, a la calificación y evaluación que se ha hecho. Respecto al petitorio, las pretensiones y cuestionamientos que realiza el impugnante a la evaluación que se ha realizado, hay que tener en cuenta de que con respecto a la promesa de consorcio, donde indica de que no se ha consignado el correo electrónico tal como lo establecen las disposiciones generales de las bases, el anexo 4 tampoco indica dentro de su formato que se incluya este requisito, ¿no? Ese correo, ya que el comité ha actuado ya, dentro del criterio que tiene el comité, ya que el comité es autónomo, que en el anexo 1 ya se establecía el correo electrónico del consorcio.
Otro lado también respecto al tema del cuestionamiento de las constancias que indica el impugnante, también debemos de tener en cuenta de que si bien las bases integradas precisan el tipo, cómo se deben de acreditar los documentos, el comité también ha actuado dentro del criterio autónomo que tiene con respecto a la constancia de conformidad del servicio de consultoría que se le emite al consorcio, en donde cual detalla el ingeniero Luis Alberto Atoche Seminario como supervisor de la obra. También indica el periodo de la consultoría que se realizó en el plazo de 190 días calendarios y la fecha de término. Dentro del anexo establecido para el tema del resumen de la experiencia del profesional, también establece la fecha de inicio. Y eso se ha podido corroborar al momento que se ha hecho el cálculo del periodo. Y cumple con todas las características que se solicitan. De igual manera, con respecto a la constancia que indican que ha habido una paralización dentro de la verificación de Infobras, el comité también actúa dentro de su marco en la calificación y evaluación, ya que esto se debería o se lleva ya a cabo cuando se realiza una fiscalización posterior. El comité actúa nada más solicitando o revisando la documentación que requiere dentro de las bases, porque si fuera el caso tendríamos que revisar toda la experiencia o las constancias o cualquier otro documento que acreditan dentro o enviar dentro de los procesos a las entidades que emiten este tipo de documentos o a las empresas privadas para que nos constaten si es veraz o no la información que se consigna en dicho documento. Por otro lado, también respecto al cuestionamiento de que establece que hay una constancia en donde no se visualiza quién firma, el nombre de quién firma, suscribe el documento, la constancia. También debemos indicar que se actúa dentro también del principio de eficiencia y eficacia, y que también esto conllevaría a realizar una fiscalización posterior para poder indicar si el documento es inconsistente o es falso en su emisión, ¿no? Y tomamos también en cuenta el principio de presunción de veracidad de la documentación que acredita el postor, ¿no? Bueno, eso sería todo, y también debemos indicar que ratificamos respecto a nuestra calificación y evaluación que se ha realizado como comité, ¿no? Dentro del procedimiento. Nada más. Muy bien, gracias. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Sí, bueno, con respecto a lo que ha indicado la entidad y el consorcio adjudicado, yo lo único que estoy buscando es que me hagan el trato de igualdad de trato, porque si bien los evaluadores toman un criterio para no hacer valer mi certificado por no tener la fecha de emisión, esta fecha de emisión no tiene ninguna incidencia en mi certificado. ¿Por qué? Porque mi certificado está la fecha de inicio, la fecha de fin, y se puede sacar qué tiempo ha estado mi profesional, ha tenido tiempo efectivo de trabajo. Que no tenga la fecha de emisión del certificado porque se me olvidaba o por no sé qué motivo habrá tenido esa empresa de no ponerlo, no genera ninguna incidencia, ni yo no tengo ninguna ventaja sobre otros postores, porque no estoy dando más plazo ni menos plazo a mi profesional. Ahora, con respecto al certificado del jefe de supervisión, no es ni certificado ni constancia, es una conformidad que se le da al consorcio, como lo mencioné antes. Ahora ellos dicen que si bien no es cierto, ellos están que aceptan que no tienen la fecha de inicio, pero ellos dicen que como tienen 190 plazos y tienen la fecha final, han restado la fecha final menos los 190 días y sale una fecha de inicio. Pero como yo sé que esa obra ha estado desde un inicio, no ha tenido paralizaciones, porque esa obra puede haber tenido 60 días, se paralizó un mes, 60 días más, se paralizó un mes, 60 días más, se paralizó un mes y 10 días más y se acabó la obra. En total tiene 190 días, por la fecha de inicio no fue como ellos dicen, sino fue mucho más antes. O sea, ese certificado no me da la certeza que la fecha de inicio haya sido esa fecha que ellos han consignado. Ellos lo único que han hecho, han restado la fecha final menos los 190 días y han puesto esa fecha de inicio, pero debieron acreditarlo con algún documento. ¿Con qué documento? Con el acta de inicio de obra o con el asiento de cuaderno de obra donde se apertura
donde el supervisor aperturó su cuaderno de obra para tener la certeza de que esa fecha fue la fecha de inicio. Pero no, ellos no han acreditado nada, simplemente han puesto una fecha al azar y han sumado sus 90 días y ellos piensan que así se debe acreditar, pues no es así, pues, ¿no? Además, el otro certificado son de 980 días. Si nosotros le quitamos esos meses que está paralizada, porque el portal de Infobras dice que está paralizada, y ese portal, pues como nosotros sabemos, esa información la municipalidad lo manda al portal de Infobras y Infobras publica la información que tiene de la municipalidad. Entonces ahí hay 6 meses que está paralizada. Sin embargo, ellos en su cuadro han contabilizado esos 6 meses como tiempo efectivo. Entonces, a mí como postor, ellos tienen una ventaja sobre mí. Si nosotros quitamos estos certificados, ellos no llegan a factores de evaluación. Es más, si es que a mí me hacen valer mi certificado, igualito en el puntaje, yo tendría la buena pro, porque yo tengo el anexo 11, que es 5% de REMIPE que no me han presentado ellos. Entonces, por todos lados, yo como postor he sido perjudicado. Lo único que yo estoy buscando es que me traten igual como han tratado al postor que se ha adjudicado Simón Bolívar. Eso es todo. Gracias. También concedemos 3 minutos adicionales al representante del tercero administrado. Bien, gracias. Bueno, referente a la experiencia profesional como jefe de supervisión, como lo indiqué, la forma de poder acreditar la experiencia es también con otro tipo de documentación, no necesariamente va a ser con constancia certificado emitida de forma directa al profesional, sino también en la cual se consigne en la dicha documentación que el profesional cumplió esa función y desarrolló esa actividad. Por lo tanto, todos los documentos se rigen bajo la presunción de veracidad, para lo cual la entidad, dentro de su función de fiscalización, podrá efectuar la fiscalización de esos documentos y determinar si existió o no una vulneración a la normatividad vigente y asimismo si es idóneo o no. Por lo cual esto no se puede considerar que para cada documento tenga que ir anexado, teniendo en cuenta que es un documento público emitido por una autoridad con competencia y función para emitir ese tipo de documentos, no se tenga que tomar como válido. Y en relación a lo que señala que hubieron periodos de suspensión, tal conforme indica el Infobras, se debe tener en cuenta que el Infobras simplemente es algo referencial donde se anota o se registran todos los antecedentes del proyecto, pero no hay ningún documento que acredite o que demuestre que en todo caso contradiga lo que en este caso el postor ha presentado como parte de su oferta para acreditar la experiencia profesional. Entonces, estamos adjuntando, como le digo, para reafirmar esa experiencia, el acta de recepción y la constancia de conformidad de la prestación de la consultoría de obra, en la cual indican las mismas fechas. Por lo tanto, ese documento resulta ser válido. Y por lo demás, bueno, todo está considerado y se ha justificado, se ha sustentado cada punto con en este caso con el escrito que se ha presentado de apersonamiento y de absolución del traslado del recurso de apelación. Por lo tanto, solicito que se debe evaluar y merituar por ustedes, señores miembros de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, para un mejor resolver, y asimismo nos reafirmamos en que se deberá declarar infundada el recurso de apelación por parte del impugnante. Muchas gracias. A usted. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales. Sí, no voy a precisar nada, doctora. Muy bien, gracias, muy amable. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenos días. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias también, señor vocal. Bien, tampoco tengo consultas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan un buen día.